Gracia y paz, amados hermanos. En el video de hoy vamos a hablar cómo saber si alguien verdaderamente es de Cristo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 12, verso 50. Y dice lo siguiente. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien. Ahora vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 8, verso 21. ¿Okay? Dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Bien? ¿Qué está queriendo decir Jesucristo? Que los que son de Él, los que forman parte de Él, son aquellos que viven una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Okay? Son personas que viven según la voluntad de Dios, que hacen la voluntad de Dios en su vida. Esos son las personas que pueden ser considerados como hermanos, hermanas, ¿okay?, de Jesús. El apóstol Pablo dice en la carta de los Gálatas, capítulo 5, verso 24. ¿Okay? Ya lo vamos a leer. Gálatas 5, 24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Bien? Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Bien, ahora, ¿por qué los que son de Cristo son aquellos los que han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos? Porque únicamente los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos son aquellos que pueden hacer la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Bien? ¿Por qué, amado hermano? Porque si usted no ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, quiere decir que el viejo odre del pecado, el viejo hombre del pecado, está en usted todavía. Y si el viejo odre de pecado, el viejo hombre del pecado está todavía en su vida, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Bien? Porque si el viejo hombre está en usted, eso quiere decir que el pecado todavía está en usted y el pecado todavía tiene poder sobre usted. Y también de que usted no ha sido libertado del pecado, porque usted, para ser libertado del pecado, usted tiene que morir al viejo hombre, desechar de su vida el viejo odre del pecado, el viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. ¿Bien? Y una vez, amado hermano, de que usted se ha despojado del viejo hombre y ha roto por medio de Jesucristo el odre viejo del pecado, allí es que usted está capacitado completamente para poder hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Bien? Romanos 6:22 dice: vosotros que fuisteis libertados del pecado, ¿okay?, a los que murieron al viejo hombre, a los que desecharon de su vida el odre viejo del pecado, haciéndose así libres del pecado, ¿ok? El apóstol Pablo le dice: vosotros que fuisteis libertados del pecado, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, una vez que usted muere, ¿okay?, al viejo hombre y desecha de su vida el odre viejo del pecado, es que usted está completamente capacitado para mostrar genuinamente y de manera permanente fruto de santificación. ¿Okay? El fruto de la santificación. ¿Bien? Entonces, allí, cuando usted en su vida comienza a vivir en santificación continua, ¿ok?, perseverando en eso hasta el fin, bien, podemos decir de que usted ha sido verdaderamente salvado, que usted verdaderamente es de Cristo. Bien, cuando usted vive una vida conforme a la voluntad de Dios, que es la santificación. Bien, entonces, ¿cómo yo evalúo esto? Lo he dicho en multitudes de ocasiones en mis videos anteriores, de que la voluntad de Dios es la santificación. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Okay? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto, como antes hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha hombre, sino Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bien. Entonces, esos que hacen la voluntad de Dios en sus vidas son de Cristo. Los demás no son de Cristo. Los que dicen ser de Cristo, pero viven una vida conforme a la impiedad y a los deseos carnales, ¿ok?, al pecado, a la concupiscencia y a la inmundicia, ¿bien?, no son de Cristo, aunque ellos profesen ser de Cristo. El mismo Jesucristo lo dijo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo alguna frase o alguna filosofía rara, no lo está diciendo el mismo Jesucristo. ¿Ok? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Bien, o sea, dando a entender, son míos, forman parte de mí aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Los demás no lo son. Bien, como por ejemplo los fariseos, que ellos decían: no, nosotros tenemos a Abraham por padre y por medio de Abraham nosotros vamos a ser salvos, porque la Biblia dice que Dios por medio de Abraham iba a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Bien, Y nosotros, como somos la simiente de Abraham, como nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos salvos.
Y por eso es que ellos sentían, los fariseos sentían de que no necesitaban de Jesucristo para poder alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellos en su vano razonamiento, bien, ellos decían que ellos ya formaban parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenían a Abraham por padre. Si usted lee la Biblia bien y comienza a pensar cuál era el motivo de la incredulidad de los fariseos, era que ellos no estaban dispuestos a cambiar y a dejarse de la vida del pecado para poder vivir una vida verdaderamente salva por Jesús. ¿Bien? Ellos preferían seguir pecando y mostrando una apariencia de que ellos eran salvos. ¿Por qué? Porque en su corrupto entendimiento ellos juraban y perjuraban de que por medio de Abraham es que ellos iban a alcanzar la salvación. Porque si las familias de la tierra iban a ser bendecidas, iban a alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de la simiente de Abraham, entonces ellos formaban parte de la simiente de Abraham, entonces ellos primeramente eran los que iban a ser salvos, cuando en realidad ellos no eran de Dios, sino, como dijo Jesucristo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¿Bien? Ni siquiera nosotros, amados hermanos, podemos considerar hermanos verdaderos en la fe a alguien que ande practicando la iniquidad o practicando el pecado y profese ser cristiano. ¿Bien? Ya se los voy a demostrar también por la Biblia, porque yo no le hablo a la gente locuras de mi propio razonamiento, de mi propio entendimiento. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, verso 9, y dice lo siguiente: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Por qué? Porque a este tipo de fornicario es que uno tiene que llamarlo para que conozca de Cristo, ¿ok? Para que sea libertado del pecado, para que sea libertado, ¿ok?, de sus ataduras, para que sea transformado por medio del Evangelio y por medio de Jesucristo y alcance la salvación y la vida eterna, ¿ok? Apartándose de su mala obra y se convierta verdaderamente a Cristo. Por eso es que él dice, no les estoy hablando, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿ok? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Bien? Porque, primero porque estos son más bien personas a las cuales nosotros sí tenemos que juntarnos en algún momento de nuestra vida, pero para predicarles el Evangelio, no para estar viviendo una vida conforme a los malvados deseos de ellos, no, sino para predicarles el Evangelio. O sea, sí tenemos que juntarnos con los que están fuera, ¿ok? Y dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Bien? Entonces dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Y de quién está hablando el apóstol Pablo aquí? De un muchacho que estaba dentro de la iglesia, ¿bien?, y andaba en un caso escandaloso de pecado, de práctica abominable, delante de los hombres y delante de Dios también. ¿Bien? Andaba, ¿okay?, en una vida de pecado con la mujer de su padre. El hombre, este hombre, el cual el apóstol Pablo lo manda a sacar de la iglesia, ¿bien?, estaba incumpliendo muchísimos mandamientos de la Biblia. ¿Bien? Cuando dice, no te llegarás a la mujer de tu padre porque vas a descubrir la desnudez de tu padre. Es la desnudez de tu padre, no la vas a descubrir. ¿Okay? No fornicarás, no vas a estar fornicando ni adulterando. Entonces, muchas cosas malas estaba haciendo este hombre dentro de la iglesia. ¿Bien? Y quizás muchos estaban envanecidos. Bueno, la Biblia dice que muchos de ellos estaban envanecidos. Vosotros estáis envanecidos. O sea, ¿por qué? Porque nunca lo corrigieron. Nunca, amado hermano, se le corrigió a ese muchacho. Nunca se le dijo nada al muchacho. Me imagino que ellos pensaban o tenían ese concepto que muchos tienen ahorita en este tiempo. Lo que pasa es que Dios es un Dios de amor, pues un Dios de misericordia, de gracia. A Dios no le importa que si el muchacho anda haciendo eso. Él va a ser salvo igualito, él no se va a perder. No, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a la gente de que ellos estaban envanecidos. Quizás, ¿por qué? Porque tenían una mala definición del amor de Dios. ¿Bien? Y lo manda a entregar a Satanás al muchacho. Y dice que tienen que entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne y la preservación del espíritu. ¿Bien? Para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese muchacho verdaderamente nunca fue un creyente genuino, un verdadero hermano. Nunca fue un verdadero hermano en la fe. ¿Bien? Porque nunca había sido salvado por Cristo, nunca había sido restaurado por Cristo. No estaba haciendo la voluntad de Dios en su vida. Por lo tanto, nunca fue de Cristo. Por lo tanto, él le dice a los corintios de que lo entreguen a Satanás, o sea, que lo expulsen de la iglesia, que lo saquen de allí. ¿Con qué fin, amados hermanos? El apóstol Pablo, estamos matando aquí dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque si el muchacho se queda dentro de la iglesia viviendo en pecado, él va a contaminar también a muchos de los que lo rodean a él, porque muchas personas comenzarán a decir, bueno, si él lo hace, entonces yo también lo puedo hacer, porque si él lo hace y no pasa nada, entonces yo lo hago también. Si él lo hace y él dice que Dios lo ama a él, entonces yo también lo puedo hacer, y yo puedo decir también que Dios me ama a mí, yo voy a ser salvo igual que él. ¿Bien? Y el segundo punto es porque el muchacho iba a vivir un evangelio engañado, pensando que iba a ser salvo, cuando en realidad el muchacho estaba mostrando frutos de que nunca fue salvado por
Jesucristo. ¿Bien? Porque no renunció a su viejo hombre, no estuvo dispuesto el muchacho a romper el viejo odre del pecado. ¿Bien? Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios que saquen a ese perverso de allí. No dice saquen a ese hermano de allí. ¿Ok? Saquen a ese muchacho que tiene un problema con ese pecado, pero que Jesucristo está en él todavía, ¿no? Él le dice saquen a ese perverso de allí. ¿Qué es perverso, amado hermano? Una persona que nunca ha conocido la transformación por medio de Jesucristo, que nunca ha sido restaurado por Dios. Porque si usted verdaderamente fue restaurado por Dios, usted no va a ser perverso, ¿sí o no? Usted va a ser una persona nueva, criatura. Usted no va a ser ningún perverso si usted verdaderamente fue transformado por Jesucristo. ¿Bien? Pero si usted no fue transformado por Jesucristo, usted va a cometer o va a vivir una vida semejante a la que estaba viviendo este muchacho dentro de Corintios, y a usted no se le va a poder, ¿ok?, catalogar como verdadero hermano de la fe, sino como un perverso, como un mundano con apariencia de piedad. Entraste a la iglesia, pero no renunciaste a tu viejo hombre, a tu viejo odre del pecado. ¿Bien? Hay muchas personas que usted le pregunta ahorita en este evangelismo moderno y superficial que se está viviendo en estos últimos tiempos. Usted le pregunta a una persona, ¿por qué tú eres salva? Y la persona rápidamente le va a responder, bueno, porque yo hace como 3 años, 5 años, yo confesé a Cristo con mi boca. Yo dije, Señor Jesucristo, yo te acepto, y esto y lo otro, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a la obra de Satanás, a la obra del enemigo, me arrepiento de mis pecados, Señor. Y bueno, Padre amado, yo te acepto en mi corazón. Amado Jesús, yo te acepté. Yo lo acepté. Y entonces, como la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, todo aquel que confesare en su boca que Jesús es el Señor será salvo, entonces ya yo soy salvo, pues porque yo lo confesé con mi boca. Ya está listo, pues yo lo único que tengo que esperar es que venga Jesús y me venga a buscar, porque yo me voy con él. Si él viene, yo me voy con él, pero el muchacho vive una vida conforme a la iniquidad, al pecado, a la perversidad. Una vida que no le agrada al Señor, una vida en pecado, en lascivia, en fornicación. ¿Bien? Una vida en inmundicia, de agravio, de engaños, de malicia, de toda mala obra vive ese muchacho, pero él dice, bueno, no, porque ya yo estoy salvo, pues porque ya yo lo confesé. La Biblia dice que nosotros, al confesar a Cristo, nosotros somos salvados ya. Y bueno, y Efesios 2:8, pues porque por gracia soy salvo por medio de la fe que está en Cristo Jesús, pues creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ellas. Pues entonces la buena obra que yo hago es porque yo predico el evangelio, yo voy a la iglesia, yo doy mis acciones de gracia, yo hago mis devocionales, pero sigue viviendo una vida de pecado. Entonces esa persona no es de Cristo, aunque profese serlo, no lo es. ¿Bien? No es. Y ese es el engaño en el que están millones de personas que están dentro del evangelio hoy en día. ¿Por qué? Porque las iglesias concentradas más en crecer que en predicar la verdad, le predican un evangelio light a la gente, donde le dicen que bueno, acepta a Cristo y listo, y ven los domingos. Esto no es religión, esto es un estilo de vida, una relación con Dios, pues no carnal, sino espiritual. ¿Okay? Tú puedes vivir como libre, pero tienes que venir a la iglesia. O sea, tú puedes vivir la vida como a ti te dé la gana mientras tú vayas los domingos a la iglesia para tú decir que bueno, que tú eres cristiano y que tú eres salvo. Pero de lo demás tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes fornicar, tú puedes beber, tú puedes ir a la discoteca los sábados, pero tienes que llegar temprano. Pues tienes que llegar temprano a tu casa porque al otro día el domingo hay culto, entonces tú tienes que congregarte. Pues. Y bueno, y no pasa nada, pues porque tú eres salvo. Según el entendimiento corrupto y entenebrecido que tienen muchos falsos maestros y que han introducido dentro de muchas vidas y dentro de muchas congregaciones. ¿Bien? Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ser capacitados para vivir una vida en completa santificación, para poder así cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y así poder ser catalogados como personas que son verdaderamente de Jesucristo. Mi hermano y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Mateo 12, verso 50. Lucas 8, 21. Dice, mis hermanas y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. No son simplemente oidores. De que amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. Y bueno, yo sigo haciendo la vida que a mí me da la gana. Pues porque a mí me gusta oír la palabra. Son los que oyen mi palabra y la hacen. Esos son míos, dice Jesús. Los demás no sé de quién serán. Serán del diablo. Porque si no son míos, son del diablo. Bien. Por eso es que Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes no son de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Ladrón, homicida y mentiroso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo saber si alguien verdaderamente es de Cristo? Cuando esa persona confiesa a Cristo primeramente. ¿Bien? Esa persona vive una vida en completa santificación. Y eso no es simplemente de la boca para afuera, ¿no? Que yo vivo en santificación y esto y aquello. Eso se ve, amado hermano, por la forma de cómo la gente habla. ¿Bien?
Eso se ve, amado hermano, en cómo la gente actúa. Eso se ve, amado hermano, en cómo la gente se dirige a las personas. Cuando viven una vida de completa santificación, apartados de la inmundicia. Bien. Nosotros, amados hermanos, tenemos que ser personas, ¿ok?, celosas de buenas obras. Bien. Tenemos que ser personas, amados hermanos, que leen esto de una manera santa y pura. Porque hay personas que leen esto de una manera perversa. ¿Y saben a lo que me refiero cuando leen esto de una manera perversa? Cuando comienzan a agarrar versos bíblicos para justificar pecados e iniquidades. Cuando comienzan a leer esto, amado hermano, para echar por tierra la verdadera enseñanza de Jesucristo, que nos llama a santificación, que nos llama a hacer la voluntad del Padre, para decir de que la santidad es algo opcional, de que, bueno, de que no importa si vives en pecado o si vives en santidad, porque tú vas a ser salvo igualito. O sea, son personas que agarran esto para enseñar cosas mal interpretadas. ¿Ya? Las personas que tienen el entendimiento entenebrecido y corrupto, tú le das la Biblia y no van a ser predicadores del Evangelio, van a ser predicadores de herejías y de apostasía. ¿Bien? Entonces, amados hermanos, usted identifica a un verdadero creyente, a alguien que verdaderamente es de Cristo, cuando vive una vida conforme a la voluntad del Padre. ¿Bien? Y la voluntad del Padre en nosotros es la santificación y que nos apartemos de todo tipo de inmundicia. ¿Bien? Viviendo una vida conforme a la verdadera piedad del Evangelio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.